de este cuadro, de estas actividades, que ustedes al momento de repasar para el examen tengan como una especie de ayuda a memoria, ¿sí? Que les ayude como a poder marcar las ideas más importantes de cada tema, ¿sí? Por eso este era el objetivo de la actividad. No sé si alguien tiene un micrófono prendido. Ahí está. ¿Se ve bien, chicos? Bueno, la idea del cuadro comparativo Sí. es poner, como les decía, que les sirva de ayuda en memoria antes del examen y poner pequeñas ideas o características principales de cada tejido, ¿sí? No es la idea de hacer un cuadro con un montón de información. Por eso es que queríamos traerles este cuadrito resuelto para que vayan ustedes corrigiendo, haciendo como una autocorrección sería. Vamos, tenemos los tres tejidos conectivos especializados que vimos la clase pasada, sanguíneo, óseo y cartilaginoso, y les pedía que en el cuadrito pongan las características de la matriz, los componentes de cada tejido y la función de cada tejido, ¿sí? Vamos a empezar entonces con el tejido sanguíneo, que decíamos la clase pasada, estudiábamos que la matriz extracelular de la sangre tenía la especial característica de que era líquida, ¿verdad? Y se denominaba plasma sanguíneo. ¿Alguien se anima a contarme más o menos qué característica cortita así tenía este plasma sanguíneo? ¿Qué coloración? ¿Qué aspecto tiene? Amarillenta, coloración amarillenta. Y de Lo es como... consistencia, profe, disculpe. Muy bien. ¿Y qué iba a transportar este plasma? Oxígeno y nutrientes, profe. Exacto, iba a A los contener también tejidos. las células del tejido sanguíneo, que ¿cuáles eran? Los elementos figurados también los llamábamos. Los glóbulos rojos, los leucocitos. ¿Se acuerdan cómo dividíamos los leucocitos? En granulocitos y agranulocitos. Muy bien. ¿Se animan a decirme cuáles eran los agranulocitos y los granulocitos? ¿Cuáles Los son los granulos, granulocitos? los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Agranulocitos? No, esos son los linfocitos. Linfocitos. Ah, bueno. ¿Cómo? Linfocitos y Los monocitos. Linfocitos. linfocitos y monocitos. Muy bien. Los escucho entremezclados, por eso que por ahí me pierden un poquito, no importa. Bueno, entonces estos son los elementos figurados de las células, ¿está? Y como bien dijo el compañero hoy, algunas funciones son el transporte de oxígeno, de dióxido de carbono, nutrientes y desechos, ¿está? Bueno, vamos al tejido óseo, repasando un poquito. Decíamos que la característica de la matriz extracelular del tejido óseo era que estaba calcificada. ¿Alguien me puede decir algunas características de esta matriz? Rapidito, así como para ir repasando. Es calcificada. Líquido viscoso puede ser. ¿Cómo? Es un líquido viscoso puede ser, No, profe. no, no. Estamos hablando del tejido óseo. Es Ah, el óseo, disculpe, leí el Es sanguíneo. orgánica, No, ya inorgánica, terminamos el profe. sanguíneo. La idea es ir repasando así un poquito nomás de cada uno, ¿sí? El Es tejido orgánica, Está óseo, profe. compuesto por ¿cómo? componentes Orgánica. inorgánicos y orgánicos. Inorgánicos y orgánicos. ¿Y Su cuáles eran matriz los es inorgánicos? calcificada. Muy bien. Componentes inorgánicos. Era el calcio en forma de Fosfato. Cristales de hidroxiapatita. cristales de hidroxiapatita. ¿Y alguno de los componentes orgánicos? Fibras de colágeno. Fibras de colágeno tipo 1. ¿Y qué más? Que es la que va a aportar elasticidad. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Alguno de los componentes orgánicos? Bueno. Y las células del tejido óseo, ¿cuál era la más importante? ¿Cuáles eran las más importantes? La osteoprogenitora. Tenemos las osteoprogenitoras, que son células que iban a formar los osteoblastos, ¿verdad?
que se iban a diferenciar en osteoblastos. Después tenemos los osteocitos, ¿sí? Las células de recubrimiento óseo y los osteoclastos. Las funciones del tejido óseo biológicas van a regular el metabolismo de ciertos iones y el principal depósito de algunos de ellos. Van a tener una función, la médula ósea, ¿se acuerdan? Una función importantísima en la hematopoiesis, la producción de células sanguíneas, ¿sí? Las mecánicas, obviamente, va a dar estabilidad, va a permitir la estabilidad, movilidad, transmisión y protección de los órganos principales, ¿sí? Va a formar parte del esqueleto del cuerpo. ¿Alguna duda con respecto al tejido óseo? Quedó clarísimo. No vamos a entrar mucho en las distintas características de las células porque por ahí ya nos vamos a alargar mucho. Y el tejido cartilaginoso. Características de la matriz. Encontrábamos 3 tipos de tejido cartilaginoso, de cartílago. ¿Cuáles eran? Sólida. Hialino, Hialino, elástico y fibroso fibroso. y elástico. Bueno, la característica de la matriz del tejido hialino, del tejido cartilaginoso hialino, ¿se acuerdan que tenía una característica especial que nosotros la veíamos al microscopio óptico? ¿Cómo era esa matriz del tejido del cartílago hialino? ¿Se acuerdan? ¿Que tenía un aspecto vítreo? Vítreo, la matriz amorfa de aspecto vítreo, ¿sí? Que íbamos a verla, a observarla alrededor de los grupos isógenos, ¿se acuerdan? Una matriz territorial y una matriz interterritorial, ¿sí? Y tiene ese aspecto vítreo así como lo observábamos bien al MO con ese como acuoso parece, porque tiene muchos proteoglicanos sulfatados, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta matriz se tenía más intensamente alrededor de los grupos isógenos y entre ellos estaba como más clarita, ¿sí? La pintábamos como un tono más clarito. ¿Qué característica tiene el cartílago fibroso? La matriz del cartílago fibroso va a presentar abundantes fibras, ¿de qué tipo? Colágena. Ajá, y el elástico, Colágenas. fibras elásticas. Y el elástico, fibras elásticas que estaban dispuestas como en red, así, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o no? Sí, ¿Ya se profe. olvidaron Sí, todo? profe. Bueno. Y las células, ¿se acuerdan cómo va a estar dispuesto cómo observábamos al microscopio óptico el cartílago? Íbamos a encontrar una capa externa que, ¿cómo se denominaba? ¿Se acuerdan o no? Íbamos a encontrar un tejido conectivo denso, el pericondrio, que iba a tener 2 capas, ese pericondrio. ¿Se acuerdan o no que iba a ser el que le iba a dar? Porque el cartílago es avascular y aneural. Entonces, ¿quién le iba a dar la nutrición a ese cartílago? El tejido conjuntivo. Exacto. El denso. Pericondrio tenía 2 capas, ¿se acuerdan o no? Una más superficial y una más interna. La más superficial, ¿qué tenía? Fibras. Gran cantidad de Una capa fibras. fibrosa, ¿verdad? Que la dibujábamos así como bien teñida porque tenía muchas fibras. Y después ese pericondrio tenía una capa más interna que iba a presentar ¿qué células? Condroblastos. Condroblastos. Condroblastos, exacto. Condrocitos. Condroblastos, ¿verdad? Los El pericondrio, la capa interna presenta, exacto, una capa donde íbamos a encontrar condroblastos. Y después, más adentrando en el cartílago, rodeado por esta matriz amorfa, ¿sí? De aspecto vítreo, íbamos a tener ¿a quiénes? A los condrocitos. A los condrocitos. Agrupados en grupos isógenos. ¿Se acuerdan? Bueno. ¿Y qué características tiene, o sea, cuál es la función principal del cartílago? Resistir fuerzas y soportar peso. ¿Sí?
esa era la idea de hacer este cuadrito, porque fíjense cómo rapidito repasamos más o menos todo lo más importante de los distintos tejidos. Quiero saber si quedó algo inconcluso, por ahí que no hayan entendido. Profe, ¿el adiposo también es parte de los tejidos especializados, no? También, sí, también lo tuve que haber agregado acá, pero se les pidió se les pidió en la actividad estos 3 tejidos, por eso que no lo agregué. Pero sí, el Ah, adiposo también, sobre todo, lo que les decía a mis alumnos la vez pasada, prestarle mucha atención a cómo se ve el preparado, ¿sí? Cómo observamos el adiposito. Bueno, no sé si quedó alguna duda, nada, entonces, lo de las células quedó claro, las diferentes, la matriz que compone a cada tejido y las características fundamentales que tienen que saber en cada una de ellas y las funciones. ¿Mm? Con esto ya tienen por ahí una ayuda a memoria importantísimo para el examen. Profe, disculpe, ¿puede repetir los componentes del cartilaginoso? Pues yo tengo incompleto. O sea, Dale. tengo las células, nomás tengo que son condroblastos. ¿Del cartílago? Sí, del tejido cartilaginoso. Bueno, el tejido cartilaginoso estaba compuesto por células, ¿sí? Que eran los condroblastos, que se ubicaban en la capa más externa del pericondrio, la capa interna, perdón, del pericondrio. El pericondrio tiene 2 capas, ¿verdad? Una capa que es como más superficial, ¿sí? Y una capa interna. La capa más superficial tiene muchas fibras, ¿sí? Todos fibras, ¿sí? Y se llama así, se llama justamente capa fibrosa, ¿está? Y tiene otra capa que es una capa más interna. Entonces vas a encontrar los condroblastos, ¿sí? Que son células jóvenes que en realidad al MO la vas a ver como bastante vas a ver su citoplasma bastante basófilo, porque son células que están trabajando mucho ¿para qué? Para formar la matriz del cartílago, ¿entendés? A medida que esa célula va envejeciendo, ¿sí? Ya va a pasar a formar parte del cartílago como condrocito, que el condrocito, ¿te acordás que lo observábamos entre la matriz del cartílago y que se disponían grupos isógenos, o sea, eran grupitos de 2 a 3 células, ¿sí? Que iban a estar agrupaditas. Y alrededor de ese grupo isógeno nosotros íbamos a ver en el microscopio bien la diferencia de la matriz territorial, que era la que rodeaba estos grupos isógenos, que vos, si mirás tu preparado, y que si dibujamos la clase anterior, esa matriz territorial iba a estar teñida intensamente, ¿sí? Y la matriz interterritorial es la que va a rodear a los distintos grupos lisógenos. Así se compone el cartílago. ¿Se entendió? Sí, profe, Acordate gracias. que toda la parte del tejido conectivo, o sea, el denso, característico del cartílago, va a ser el que le va a dar la nutrición al cartílago. Pero en sí, el cartílago es aneural, avascular, ¿entendés? No tiene vaso sanguíneo. El que le va a dar la nutrición va a ser el tejido conectivo, como te expliqué, que está en la capa más superficial, digamos. Gracias, profe. ¿Sí? No, de nada. Bueno. Vamos a, no sé, doctora Fur. Profe, ¿puede decir qué tejido le daba la nutrición? El tejido conectivo denso, que está por encima, ¿sí? El tejido conectivo denso. ¿Y André? ¿Ya estamos? Sí. Bueno, vamos a guardar unos minutitos. La doctora Besone les va a dar hoy la teoría de tejido muscular. Ella está haciendo el sorteo de un concurso y ya entra en unos minutitos. Me avisó que ya entra en unos minutitos. Así que vamos a guardar un poquito, vamos a escuchar un ratito más música y ya iniciamos el teórico.